vamos a repasar a los más grandes ídolos e identificar al jugador más importante de la selección Colombia en la historia. Eso sí, hay que decirlo, Colombia solo tiene un título en una Copa América más que de cartón y en una generación que dio bastante pena. Sí, el siglo XXI trae a su inicio ese título, pero fue el fin de esa generación dorada, de esos 3 mundiales que se metieron en 10 años. Nos quedamos en sensaciones, por eso creo que más que los títulos, que no los hay que ir a esa trascendencia y a ese logro, a esa importancia, esa relevancia que se le dio al fútbol colombiano. Y ahora ya creo que hay otra relevancia y hay otro carácter que uno dice, bueno, para los sudamericanos está todavía ahí que es Colombia, son pecho fríos. Pero para los europeos ya no es tan fácil ni tan cómodo enfrentarse hasta Colombia. Sí, yo creo que la curva ascendente de la selección Colombia se ha visto en los últimos años, obviamente con la mancha de no ir a Qatar por un cajonazo impresionante, pero más allá de eso, hay que reconocer que hemos tenido 2 grandes selecciones o las supuestas generaciones doradas, una liderada por el Pibe Valderrama, otra liderada por Falcao James, pero dentro de ellas han habido jugadores importantísimos, Higuita, Leonel, Freddy, que algunos lo catalogan como el jugador más importante en la historia de la selección Colombia, Asprilla, que fue, yo creo que el gran precursor o tal vez pionero para que Colombia saliera de ese molde de decir es un equipo más. Lo que hizo en el Newcastle, Parma, creo que fue el foco más importante de los jugadores del fútbol colombiano en aquella década, pero no se terminó de consolidar con títulos en la historia del fútbol también europeo, que es en últimas el fútbol más importante, sin restarle méritos a lo que hizo Freddy Rincón en Brasil. O sea, en esa época hasta se la pelearía más, que la diferencia entre Europa y Sudamérica no era tan grande. Se veían los títulos intercontinentales, se peleaba más. Pero sí me parece que le faltó al Tino y al Pibe también. Digamos que el Pibe es la imagen del fútbol colombiano en esa pausa, esa calidad, esa técnica, esa vistosidad. Pero esos pocos logros que al final tuvo el Pibe a nivel europeo, que la más recordar el Pibe en Europa fue la mano de Michel en un tiro de esquina. Entonces, pues digamos que eso demuestra un poco lo que fue esa generación, sí, a nivel títulos. Y digamos que esa generación está llena de recordar anécdotas. Anécdotas tipo 5-0, anécdotas el triplete del Tino al Barcelona. Está lleno de muchas anécdotas, pero nunca una gran historia. Nunca está envuelta de un gran título. Digamos, creo que la gran proeza fue el empate de Alemania. Puede ser la gran proeza de esa selección. Por el rival, por el pase, la narración, todo eso que rodeó que Colombia hasta en ese momento no había vuelto un mundial. O sea, este fue el primer mundial que fue en Italia, que fue contra el futuro campeón. O sea, pero eso demuestra también lo que era Colombia en ese momento, que ese empate fue como celebremos. Pero muy sí, local, o sea, muy colombiano. Desde afuera se veía como que, güey, empatar. O sea, exacto, sí. Que ellos dieron el primer paso hacia trascender, y creo que ese fue el primer gran momento. Ese pase del Pibe que solo lo vio él, la definición, minuto 90. Todo ese contexto San Siro, o sea, todo fue un contexto muy bueno para poner una piedra que luego en Estados Unidos, pues, lastimosamente pasó lo que pasó. Y pues que en Francia nos quedamos otra vez con la imagen del Pibe cambiando la camiseta con Beckham, pero no se trascendió más allá de eso. Eso creo que esa generación fueron muy importantes, no digo que no, son muy buenos, tampoco vamos a decir que son burros porque son cracks casi todos, pero sí le faltó un poquito más en ese llegar, pero obviamente era otro contexto y era otra Colombia. La transición de Colombia fue precisamente también esa Copa América dentro del contexto en donde no te participa Argentina, Brasil suplente, Uruguay suplente, también queda manchada y es una realidad.
no es por solo criticar a aquella generación de Aristizábal, sino que, weón, no te quita valor. No, Y no es que te quite valor para el colombiano, sino que le quita valor al futbolero del exterior. Los argentinos con los que analizamos, uruguayos, brasileños, no te consideran esa Copa América como muy relevante porque por todo el contexto en el que se desenvuelve. Y pues a la final, o sea, vale uno, sí, o sea, la misma que ganó Argentina en el Maracaná vale lo mismo que la la de Colombia en el 2001, sí, o sea, precio es 1-1. Valor, ese valor que es subjetivo, cada uno le da, o sea, si usted le pone una foto de su mamá a un chino va a decir quién es esta vieja y pisa la foto, para usted la foto de su mamá, obviamente tiene un valor distinto. Eso es esa Copa América. Para nosotros es nuestro único título, obviamente va a decir, uy, obviamente tiene un valor gigante, pero si usted puede analizar Uruguay, Argentina, Colombia, pues Es que es lo vean, que pasa. Paraguay, Perú, Chile han sido mucho más importantes que Colombia La final fue contra México, ya esa, ¿qué más argumento? en el... No, pero igual a ella fue un trascender más, digamos. Ángel fue importante en un River importante con Saviola y Mar, que luego se consolidó más que en un Aston Villa que no era un equipo, pues obviamente usted ahorita tiene la referencia del Big Six y eso, pero hasta esa época el Aston Villa no era un equipo, no es un equipo chico en Inglaterra, es un equipo con historia y tiene eso, unido a Ramiro Córdoba que jugó cuántos años en el Inter. Eso creo que fue el más constante y creo que eso está infravalorado porque no tiene los números y no es tan vistoso y no tiene el gol de Yepes, no tiene como esa suerte, pero son muy contados los casos. Usted va a Ángel, Córdoba y qué otro caso así Y los de arqueros. una... Los arqueros que siempre destacaron, pero digamos que eso ya pertenecían a la generación del 94 por ahí, Exacto, en donde empezaron a destacar muchísimo antes, sí, pero exacto. precisamente se desinflaron en esos 2010 en donde la selección Colombia en verdad no tenía ningún Sí. rumbo. No, es que la eliminatoria de Sudáfrica era penosa. O sea, yo me acuerdo que el partido contra Argentina en el Campín acá tapó Julio, Agustín Julio. Y pues Julio es o sea, es un buen arquero, pero a nivel local, no decir tampoco que Sí, era mal para el arquero, fútbol pero pues colombiano. en Argentina jugaba Riquelme, Messi, Tevez. O sea, y le ganamos, o sea, gol de Guasón Rentería con Dairo Moreno. Pero usted ve, Dairo sigue jugando hoy. O sea, esos eran los nombres que estaban en ese momento. Y no son nombres malos porque obviamente está el goleador histórico del FPC y todo. Pero no es la trascendencia que uno espera de la selección que después llegó. Y precisamente llegamos a ese punto de inflexión en donde Falcao explota, James aparece, esa camada en donde empieza a jugar Camilo Zúñiga en Italia, Armero igual, Guarín en Porto, Abel Aguilar en España, en Francia, Ospina. Ospina, nos volvemos súper internacionales. Todos son internacionales. Y ese es el punto de inflexión en donde empezamos a competir de verdad. Me acuerdo aquel partido precisamente que lo festeja tanto Falcao, en donde que sigan hablando, en Bolivia, en La Paz. Y ahí se empieza a consolidar un antes y un después, creo, que en la selección, en donde ya nos empiezan a ver de otra manera y Colombia misma se empieza a ver de una manera bastante distinta de como la veíamos en Sudáfrica, para el Mundial de Sudáfrica. No, yo creo que eso sí, o sea, todo ese partido que era un efecto similar al de Messi en Argentina, que Falcao era súper criticado, en la Copa América que rompen ahí contra Perú, y empezó lo mismo, pero esa selección, el líder absoluto hasta el Mundial es Falcao. Falcao fue el hacedor de esa generación, porque sí, o sea, James ahí no era nada, luego en buen sentido. James aún estaba arrancando, estaba llegando James con la 5. a un Porto. Exacto, James con la 5. James que era un actor de reparto. Pero bueno, no es por James, sino porque era Falcao era de élite mundial. Y creo que no tuvimos muy pocos jugadores de élite mundial y que literalmente era de élite mundial que todo el mundo quería Falcao. O sea, en el 11 ideal de la FIFA estuvo Falcao al lado de
Cristiano, Messi y todo el Real Madrid y todo el Barcelona. Un Atlético de Madrid que no era nada, no era ni la mitad de lo que soy. Eso era Falcao y Falcao fue el que nos llevó al Mundial porque esa eliminatoria de Falcao o sea, el equipo era muy bueno, obviamente todo ese bagaje europeo, ese estar compitiendo con ellos sirvió un montón, pero el líder y el que llevó esa selección fue Falcao. Y es que el nivel de Falcao era, o sea, no era exagerar que era el mejor no del mundo y creo que hasta ahorita o en un nivel con James o con Luis Díaz que me puedo decir tengo el mejor jugador del mundo en tal posición, no, no, en Colombia no pasa. Y Y teniendo aparte en en la cuenta posición más que era el 9. relevante, exacto. Obviamente nadie puede negar la importancia de Falcao desde el Sí. Porto. Creo que la rompió desde el primer momento esa dupla que hizo con Hulk, saliendo campeones de la Europa League. Después en el Y Atlético de campeones. Madrid, del Atlético de Madrid inicial, primerizo, Sí. del Cholo Simeone, que se los De, lo- juro que no jugaba absolutamente a nada. Sí, de los sí, que dicen que el Cholo Simeone es defensivo y no vieron ese Cholo no, Simeone que pasaba Alexis García y le decía, salga un poquito que está muy atrás. me acuerdo un gol que le hizo a la Real Sociedad, que se la picó a Bravo, Las- que solo remataron una vez. Ese fue el único remate al arco del Atlético de Madrid y ¡pum! Se la picó. Eh, la importancia de Falcao creo que nadie la puede negar porque le hizo creerse el cuento a varios de los futbolistas colombianos que lo podían hacer, que tenían el talento, que no. el competir estaba y que la importancia de los títulos, de los goles, de las estadísticas Sí. es muy latente porque eso te marca absolutamente casi el 70% Sí, no, de cómo te va a ir. es que Falcao era mejor que Benzema, que Higuaín, que Villa, que Ibrahimovic, que Drogba, que Henry, que todo. Entonces Falcao era mejor que esos en ese momento. Bien me veo la obligación de mencionar un nombre que es bastante infravalorado, muchas veces criticado, don Teófilo Gutiérrez, la dupla que hizo con Falcao, Nah, pues, impresionante. Y como leía el juego pues, Teófilo, cuando estaba en River, en la etapa de que era el mejor jugador del continente, nah, es que eh, Teo también, o sea, fue brutal. O sea, Teo como rival cuando lo veo con la jeta del Junior, del Cali, lo detesto. Ahora cuando está en mi equipo, es un crack. Teo juega muy bien y es de los, o sea, es muy colombiano. Se puede hacer echar en cualquier momento, pero luego te mete dos pases, te arrastra dos marcas y te hace jugar a ese equipo como lo hacía Teo. O sea, Porque Teo, lo que dice en Racing, lo, sí, que te hace saca el un gol, arma, lo echan, sí. deja el equipo con nueve y luego le saca un arma a los compañeros. Y Pero o sea, futbolísticamente Teo es esa compañía perfecta para ese Falcao. lastimosamente la lesión mata a Falcao, mata al Falcao Prime, al Falcao mejor 9 del mundo, y nos quedamos con los destellos de Falcao los cuartos de final contra el Manchester City, que se la pica Willy Caballero en el primer partido de esa llave, el segundo no lo juega creo que por lesión, porque incluso James desaprovecha totalmente el estar en el Real Madrid, una excelente primera temporada, una temporada de debut en la que lo calificaban de que si este man sigue así, es balón de oro. Es Tenía que era, estadísticas de balón de oro, 22 goles, 22 asistencias, era bárbaro. es que los que elogiaron la primera temporada de Bellingham ahorita, James fue tres veces mejor que esa. Que tuvo la mala suerte que perdieron en semifinales contra Juventus, creo que fue. Y no ganaron título, pero ese nivel de James era. O sea, es que era titular indiscutido. Y era top. Ese era otro jugador que era top 5 del mundo en su posición, que también es su posición. Y que era, no le pesaba la 10 del Madrid, que eso era otro tema. A nosotros que siempre nos cuesta la presión, que nos cuesta todo. James jugó con una naturalidad, con Cristiano, con Marcelo, con Benzema, con Bale. Y ese James jugaba muy bien, pero es lo mismo. Se quedó en esa gran primera temporada y después a nivel de clubes nunca rindió más. Le dio esa. También es que James tuvo una segunda oportunidad en el segundo mejor equipo de la historia del fútbol, que es el Bayern Múnich, y la desaprovechó. Y no se acomodó y le dio la tusa del Real Madrid, incluso marcándoles Exacto. en Champions, pidiendo perdón. No estaba más pendiente que no lo putearan que hacer el gol. Yo también te digo que salir
goleador de un mundial, figurar en cada uno de los partidos picantes que tuvo la selección Colombia a lo largo de la historia en donde James fue convocado, es de resaltar porque nunca se achicó, nunca se achica, incluso cuando pierde la selección es noticia, sea para bien o para mal, No. y No, James que después de la lesión de Falcao es el líder de la selección hasta hoy. Y es el capitán, el referente, con lo bueno y con lo malo. Pero James es el dueño de ese equipo. Ya luego cuando volvió Falcao, que tuvo su resurgir, que volvió a ser un delantero bueno, que ahí empezaron el tema de quién es el capitán, a quién le hacen caso. Porque ya James está instalado y con galones y todo, respondió. Pero creo que James también está en el podio, no creo, está en el podio por su constancia, porque si bien a nivel clubes no estuvo, a nivel selección siempre. Y siempre estuvo. cada una evolución comparando las dos épocas doradas de los jugadores de la selección Colombia a lo largo de la historia. Comparamos el suceso del pibe en Montpellier, en España, en donde Valladolid. no se adaptó o no se adaptaron a él y no pudo mostrar su magia, a un James que si bien tampoco la recontrarrompió, sí tuvo un par de temporadas en donde en verdad era de los mejores jugadores en su posición del mundo. Ya llega el otro crack que ahora tenemos en este momento y yo creo que la gran bandera para decir podemos pelear semis del mundial, que es Luis Díaz. Y yo creo que si englobamos las dos generaciones o los dos momentos más importantes de la historia de la selección Colombia, donde volvemos a describir que estuvimos muy bien por momentos. En la década de los 90 nos faltó mucha consolidación europea que es necesaria. Venga, localmente sí, son nuestros ídolos, nuestros referentes y hasta campeones, pero internacionalmente no. Son un referente de un fútbol muy folclórico. Ha ido evolucionando hasta llegar a los Falcao, a los James, a los Luis Díaz, a los Daniel Muñoz, que elevaron mucho más la vara. Ahora, ¿quién es el jugador más importante en la historia de la selección Colombia? Obviamente nos quedamos muy cortos en el análisis histórico, sin tomar en cuenta a un Wellington Ortiz, pero no te destaca en la selección Colombia a un Iguarán, goleador histórico, no tanto impacto obviamente a nivel internacional. ¿Con quiénes nos quedamos en resumidas cuentas? Yo me quedo por constancia, por tiempo y por logros con la selección, con James David. Siento que desde 2014 es el dueño indiscutido de la selección, que se nota mucho cuando James no está, que sin James este equipo no está. Tiene la mancha de Qatar y la cama king size que le hizo a Queiroz, pero yo creo que se ve en la Copa América. Volvemos a lo mismo. Ese equipo jugaba bien cuando James jugaba bien. Chino era un equipo normal. Y aún así se compitió, estuvo a un penal que no nos dieron, a otra cosa que pudo ser de ser campeones de América, de ser el título más importante. Y con justicia era el mejor, segundo mejor equipo de la Copa, que le compitió el campeón del mundo de tú a tú, que no estuvo para nada lejos. Y todo eso fue gracias a James, entonces yo me quedo con él. Yo tengo que decir y aclarar que obviamente la década, los jugadores de los 90, Valderrama, Freddy, el Tino, intentaron construir muchas cosas buenas, pero aquella generación del inicio de los 2000 creo que la aplanaron totalmente. No se logró consolidar, no hubo ninguna evolución y la verdadera evolución llegó con Radamel Falcao García. Eh, Ningún jugador creo que estuvo tan en la élite como Falcao. Fueron 2 años del mejor 9 del mundo. En el 2000, en el 2014 los fichajes del Real Madrid o era Falcao o era el goleador del mundial que terminó siendo James. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, para mí es Falcao el jugador más importante de la selección Colombia en su historia por, por todos los ítems que son fundamentales a nivel internacional.
A veces nos quedamos muy encorazados en lo local. Decimos, no, pero es que tenemos a Dairo Moreno, goleador del fútbol colombiano. Pero, ¿qué es el fútbol colombiano para un argentino? Absolutamente nada. ¿Qué es el fútbol colombiano para un europeo? O sea, lo que decimos, son pocos los que trascendieron a nivel realmente internacional que, o sea, usted pone al pibe y un futbolero, ese es el pibe. O al Tino, ese es el Tino. O a James, ese es James. O a Luis Díaz, ese es Luis Díaz. O a Falcao, es Falcao. Pero el resto son nombres. No es que hayamos tenido grandes jugadores a nivel internacional top. Sí, siempre teniendo en cuenta que lo vamos a juzgar es en relación al top internacional. Exacto. No al top único colombiano aquí súper enconchado en donde no hay ningún punto de comparación. Aquí Sí, no, o entonces sea, empezamos a acá. comparar las generaciones entre las generaciones y creo que esa no es la idea para que se pueda evolucionar de una buena Sí, exacto. forma. Sí, porque acá hacíamos a lo local. Didier Moreno tiene más títulos que Juanfer Quintero en Colombia. Pero pues, no vamos a basar la comparación en eso porque, pues, ahí sí, citando la famosa canción de nuevo, hay niveles de niveles. Y pues, no hay que irrespetar porque tampoco, o sea, y lo que usted dice, pues para mí Falcao es mi ídolo, mi indiscutido uno, subjetivamente por venir acá a meterse en el barro hasta porquería de liga y todo lo que pasó. Pero pues para mí James es más constante y tuvo como es más relevancia, pero pues ya lo dijimos, la piedra fundacional sí la hizo Falca y pues ninguna respuesta, o sea, yo creo que sí, la respuesta está entre esos cuadros, entre el pibe, el Tino, Falcao y James, creo que hay argumentos para decir cualquiera de esos cuatro puede ser el más importante. Y Ya después de esos cuatro, y yo creo que, ojo, esperemos este mundial con lo que pueda hacer Luis Díaz. sí, o sea, es que Luis ya está en Sí, media carrera todavía por sí, encima, o sea, a sí, esa sí, hoy. Si sin Luis ningún Díaz va y problema mete una puede entrar. semifinal, pues Sí, ya ahí, ¿qué vamos a hacer? sin ningún problema. Y bueno, aquí yo creo que repasamos en media hora, viejo, las dos generaciones más importantes. Obviamente, siempre comparándolo a nivel internacional, creo que ese es nuestro punto de referencia para, volvemos a decirlo, competir de buena manera en el mundial y en los próximos mundiales, porque, ojo, no hay mucho jugador en esta sub-20 en donde podemos decir, este tipo lo podemos llamar a hacer la gran Juanfer Quintero para el 2014, no lo podemos hacer porque te escasea mucho fútbol, mucha jerarquía. Sí. Para ustedes, ¿quién es el jugador más importante de la historia de la selección Colombia? Ahí. Para mí, para mí James no es. Ah, Son palabras